Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la vuelta de este programa. Vamos a ser honestos. No tengo idea de qué vamos a hablar, Neomar, porque ya nos pusimos muy espirituales con el tema de la Semana Santa en la ida. Y entonces creo que se agotaron los temas para la vuelta, porque en Semana Santa pasa muy poco. No sé si en sus países, amigos, eso sucede también. Aquí no hay nada, no está pasando nada, honestamente. Eh, a ver, a nivel político, lo más relevante fue la declaración de un tipo irrelevante, que es José Guerra, que dijo que no, que a Maduro y a Diosdado hay que darles indulgencia. Se puso como el Papa. Hay que evitarles la pena de ir al purgatorio y a la cárcel. Y entonces, bueno, lo dijo en una entrevista con Vladimir Villegas y entonces ahí uno dice, bueno, qué triste, ¿no? Que parece que en Semana Santa empiezan a caerse con más frecuencia las máscaras. Pero otra cosa a nivel político, la verdad es que no está ocurriendo. ¿Qué te pareció eso de Guerra? Y no le dediquemos más de un minuto, porque no vale la pena. No, yo le puedo dedicar 10 segundos. No, nada, Joel. Yo no perdería mucho el tiempo con lo de José Guerra, pero evidentemente refleja una postura que no es solo de él, fíjate, Sí, no creo que no es exclusiva de José Guerra, sino que tiene que ver con una visión, un poco hablando de la Semana Santa, de la religión católica, una visión martirial de la política, o sea, porque esta cosa de la autoflagelación, donde parece de fondo reconocer guerra, que entonces es que nosotros nunca hemos tenido razón, sino que tenemos que vivir poniendo la otra mejilla, porque independientemente del pecado de quien te agravia a ti, bueno, no importa, porque eso es que tú en el fondo lo hiciste mal en el pasado también. No, mira, a mí me parece que como decía alguien en Twitter, es bien curioso que José Guerra, que es militante de un partido que dice que se llama Primero Justicia, a sí. final de cuentas parece que no cree en la justicia, porque aquí nadie está pidiendo, Joel, que, bueno, no en el caso de lo que yo conozco, nadie está pidiendo que a Maduro lo lleven a un paredón ni que lo cuelguen de una plaza, sino que se está pidiendo es lo mínimo, que sea procesado frente a la justicia por los delitos que ha cometido y que han cometido sus más inmediatos colaboradores en el entorno. Entonces, ¿cómo va a salir alguien que se supone es diputado, miembro de este partido, a decir, no, yo no, borrón y cuenta nueva? Bueno, dirá él que eso es lo que se ha hecho en muchas transiciones, pero es bien triste igualito, porque yo creo que ratifica es esto, la visión martirial de la política, eso de que no, dame con todos los hierros, porque no importa, yo te voy a perdonar y te voy a perdonar, o sea, es terrible. Exacto. Lo que estás dando es una carta verde a cualquier dictador en potencia que está ahí y diga, bueno, yo puedo llegar al poder, cometer todos los crímenes que quiere, va a salir un José Guerra después a decir que me perdonen. Entonces, es ridículo, la verdad, pero bueno, de ridículos parece que está llena la política. Pero hay algo que me interesa saber, porque he estado viendo que Y así nos va, que es el programa que haces en Radio Caracas Radio, está saliendo solo por foto. ¿Cómo estás, cómo estás llevando la cuarentena? Bien, Joel, lo que estoy tratando de hacer, y gracias por la pregunta porque, o por la observación, porque sé que no es una pregunta, lo quería comentar, es que estoy tratando de reducir las posibilidades de contagio. En el caso de lo que yo, o sea, el contagio es posible en la medida en que yo me traslade a la emisora, en la medida en que yo salga del emisor y me traslade a mi casa. O sea, he tomado la decisión de que mientras menos tiempo y mientras menos veces yo tenga que estar fuera de mi hogar para exponerme, mejor. Entonces yo por eso es que he estado saliendo en estos días efectivamente por vía telefónica, porque la otra cosa es que es casi imposible sostener una conversación fluida en vivo en el programa a través de Skype. Entonces, bueno, he estado haciéndolo por Claro, teléfono y ahí está la explicación. Es una decisión personal que tomé, muy parecida a la de nuestro amigo Orlando Avendaño, que tomó la decisión regresando a un vuelo de Nueva York, y creo que fue la mejor decisión de su vida, de preventivamente meterse en una cuarentena. Estuvo como una semana, ¿no, Orlando? Fue una cuarentena corta. dos. 2 semanas metido en un cuarto de hotel solo, mientras descartaba cualquier posibilidad de que apareciera la sintomatología del COVID, ¿no? Sí, y lo curioso es que se la alargaron porque en Colombia está ruda la cosa, entonces sigue en cuarentena, en realidad ya en un departamento diferente la situación, pero en cuarentena al fin. Y es curioso porque al final todos estamos igual. De hecho, hice una, no sé si la viste, si no la viste, muy mal.
hicimos una cuarentena, una tertulia, perdón, en Factores de Poder el domingo salió y fue con Nitu, con Orlando Urdaneta y con Daniel. Y mi idea era preguntarles cómo estaban viviendo la cuarentena. Lo que pasa es que al final terminamos desviándonos, hablamos de todo menos de eso, pero eh, este tiempo en el que de verdad no estamos haciendo nada nos permite conectarnos en momentos así y hablar riquísimo, o sea, nos permite conectar otra vez con la gente. Eso me parece fenomenal, muy triste que no podamos hacerlo normalmente, o sea, que nuestra vida tenga un ritmo tan frenético que no nos permita hacerlo normalmente, pero esto de hablar, de sentarnos a hablar de lo que sea, más o menos lo que estamos haciendo ahora, resulta muy positivo. A mí me encanta eso porque, no sé, como que alimenta el ánimo, porque de verdad, Neomar, es muy difícil mantener el ánimo arriba en momentos como este. Por lo menos para mí, que ya esta es la cuarta semana de encierro, es una pesadilla, especialmente porque quienes tomamos esto desde el inicio con seriedad y decidimos encerrarnos desde el inicio, ahora vemos que han pasado 4 semanas y que en realidad esto no está cerca de acabarse. Entonces al final seremos los que pasaron más tiempo encerrados, pero vamos, igual viene mucho tiempo todavía. Entonces quien no se lo ha tomado en serio y va a empezar a encerrarse hoy, igual le queda mucho tiempo por delante. Entonces, yo creo que es una circunstancia muy psicológicamente muy desafiante. Se requiere una entereza muy grande. Aquí, por ejemplo, mis papás ven misas y celebraciones litúrgicas por internet con la gente del grupo al que asisten. Entonces, ahí ellos se están viendo por Facebook Live. Es una forma de alimentar el espíritu en un tiempo en el que la verdad cada vez es más difícil. Sí, yo creo que para todas las profesiones es difícil, ¿no? Pero para los periodistas es bien difícil porque hay muchas cosas que se modifican, Joel, en esta cuarentena, ¿no? Por ejemplo, lo más delicado que se nos modifica es el temario. Prácticamente nos quedamos sin tema porque el tema central es esto. O sea, El esto y entonces coronavirus. el coronavirus y además, entonces, como el coronavirus de momento, desde el punto de vista aparente, no tiene implicaciones políticas, porque claro que las tiene, pero que no son todavía o no han saltado, no han explotado todavía. Y hay países que prácticamente han quedado inmovilizados políticamente. Por cierto, no es el caso de Venezuela, donde estábamos a punto de eso, pero con la cosa que nos dejó esta inmensa, bueno, este inmenso hallazgo que tuvo el Departamento de Justicia, las declaraciones posteriores del Departamento de Estado con la propuesta de la transición, está acordada entre los factores del chavismo y la oposición, y después el anuncio de Donald Trump de enviar una flota naval a las costas bueno, a costas venezolanas no, a toda la Al parte del Caribe, Mar al Mar Caribe, Caribe. para hacer patrullaje o reforzamiento del mismo, no han dejado que Venezuela se muera políticamente como tema en medio de esta cuarentena. Pero hay países que sí, hay países que prácticamente pasaron a congelar la discusión política en medio de todo esto. Y es sumamente explicable, por supuesto que sí. Pero entonces, ese es el primer tema, los temas justamente que a nosotros se nos acaban. Y cuando los periodistas no tienen temas con los que trabajar, pues es muy delicado, porque eso es como cuando tú tienes a una fábrica de jugo de naranja sin naranja que exprimir para poder hacer el jugo de naranja. O sea, te queda sin materia prima. Entonces, hay otra cosa, joven, que es, por supuesto, la tranquilidad mental, que se nos altera porque entonces hay gente que empieza a exasperarse. Tú debes estar exasperado porque tú tienes más tiempo que el que tengo yo, cumpliendo la cuarentena estrictamente. Tú no has salido casi. Yo he salido en algunas ocasiones a la emisora, pero como te digo, las he tratado de reducir al mínimo. Y luego está otro tema para los venezolanos que es delicado, para quienes están en Venezuela y quienes quieren hacer periodismo y funcionan a través del formato como el que hacemos nosotros, que es audiovisual, que el Internet no ayuda, Joel. A mí me cuesta muchísimo hacer conversaciones en vivo y por eso atender las invitaciones, por ejemplo, que me puedan hacer cualquiera de los colegas o cualquiera de personas que incluso yo no conozca, sino otros medios que me digan, mira, que te queremos entrevistar en Skype. Es muy difícil para mí. A mí me encantaría ahora que tengo tiempo de sobra, pero hay una paradoja. Tengo todo el tiempo del mundo,
pero como en Venezuela está todo el mundo metido en su casa, Internet no funciona de 10 de la mañana a 11 de la noche, porque está todo el mundo en su casa jalando ancho de banda. Y esto es como Cuba en ese sentido, pues la capacidad de Internet no da. Bueno, en Cuba creo que ni siquiera todo el mundo tiene Internet, pero trato de hacer Sí. una analogía con respecto al retraso digital que hay. Entonces, no hay ancho de banda que le permita a uno llevar una vida normal de 10 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces, si quieres grabar o si quieres hacer una conversación, mejor dicho, en vivo, tendrá que ser a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana de Venezuela. Es muy complicado porque ningún medio te va a entrevistar a la 1 de la mañana. Pues. Entonces, eso es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de Tendría los... que ser en España. Tendría que ser en España, entonces es complicado. Sí, pero fíjate a ver, estos días tan raros, por ejemplo, yo siento que a mí me han dado mucho trabajo, para serte honesto, porque, por ejemplo, en Factores de Poder estoy presentando un programa en el que hacemos un resumen de noticias del coronavirus únicamente. Entonces, en realidad, trabajo hay, pero hay algo que la gente tal vez no se entera porque no se lo comentamos, pero los ingresos en los medios de comunicación o en las plataformas digitales han disminuido dramáticamente producto de esto. Y lo vamos a hablar a partir de nuestro caso particular, Uh -huh. que es nuestros canales personales de YouTube, que como ustedes sabrán, cada vez que les sale un anuncio y ustedes le dan clic, bueno, algún centavo genera, y entonces ahí va sumando y sumando. Pues particularmente se los contamos no por nada en particular, sino porque creo que es importante que lo sepan, para que sepan como consumidor a lo que se enfrentan los creadores de este contenido. Y es que si un video daba $5, ahora dará 1 o 2, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las personas o las empresas que normalmente pagaban a YouTube por publicitarse en los videos de YouTube, bueno, ya no están teniendo tantos ingresos probablemente, o si producían, tal vez ya no producen tanto, y entonces no tienen un presupuesto que asignar a publicidad, y entonces, bueno, al final eso a todos nos va golpeando. Y yo creo que uno hace el trabajo siempre por el bien de informar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sé que el programa que yo hago con Germania lo ven 10.000 personas cada día, que puede ser mucho, puede ser poco, pero es gente que acude a ese programa para entender lo que está pasando. Entonces, el periodismo en esta época es indispensable, tiene una audiencia mayor de lo que normalmente la tendría, porque como estamos todos en casa, estamos buscando alternativas, pero el golpe para los creadores del contenido es mayúsculo. Yo creo que igual uno va a seguir haciendo el contenido en la medida en que pues, sea posible y en la medida en que el trabajo habitual, fijo, esté ahí todavía, ¿no? Porque en esta época, como periodistas, quedarnos sin trabajo sería simplemente terrible, Neomar. Y hay muchos periodistas que no tienen trabajo. En Venezuela particularmente, que ya de por sí es difícil ser periodista, cuanto más en una situación como esta. Si ya de por sí en Venezuela el salario de un periodista es paupérrimo, cuánto más en una situación así. Yo creo que todos, de verdad, no hay una profesión salvo tal vez los creadores de mascarillas o los chinos, no sé, estarán haciendo un negociazo con esto, pero los demás sí, claro que sentimos el golpe. Sí, y eso es una buena prueba de honestidad de tu parte, Joel. Hablar de este tema me encanta porque esto casi nadie, yo no he visto de los podcasts que yo consumo de contenidos que están haciendo, o sea, de creadores de contenido que están haciendo ahorita contenido fresco y lo están subiendo, nadie lo comenta. Bueno, nosotros vamos a hacer el comentario y me parece muy bueno que tú lo hayas puesto sobre la mesa y efectivamente es así. Eh, diría yo que de hace un mes para acá, quizás un poco menos, 3 semanas, los ingresos, muchos o pocos, no se crean que uno se hace millonario con esto tampoco, pero los ingresos que genera, porque sí genera ingresos, por algo son canales, tanto el tuyo como el mío, como todo, la mayoría de los creadores de contenido que tienen algún nivel de receptividad dentro del público de Internet, tienen ingresos, pues son canales que están monetizados, pero esa monetización efectivamente desde hace unas 3 semanas hasta la fecha ha caído en sus márgenes de ganancia, pero terriblemente. Tú lo has explicado muy bien, yo podría explicarlo con porcentajes. Yo te Sí, podría decir que los videos que habitualmente daban un determinado número de ingresos hace un mes,
hoy dan ni siquiera, a veces ni siquiera una tercera parte, a veces ni siquiera, no digo la mitad porque la mitad no la dan, pero a veces ni siquiera la tercera parte porque para la monetización dependen muchas cosas que no están dadas solamente por el número de vistas o la suerte, sino que tienen que ver incluso con la ubicación geográfica de los espectadores en YouTube, por ejemplo, estamos hablando que es la plataforma en la que estamos haciendo este video, pero en términos generales, ni una tercera parte a veces de lo que te daba hace un mes. Y fíjate que los contenidos, en el caso tuyo, en el caso mío, han seguido estando allí y están allí porque nuestra filosofía tiene que ver mucho más que con el hecho de solo ganar dinero, es porque queremos contar cosas. Nosotros queremos Sí. contar cosas, queremos de alguna manera elaborar temas y eso es una dificultad y un reto en estos momentos, como te decía, porque la pandemia opaca la mayoría de los temas. De hecho, hay muchos que están aparcados completamente porque nuestro tema por excelencia, que es buscarle vetas a todo lo político, bueno, lo político está en muchos países en stand-by completamente con todo esto. Ya dije que en Venezuela no, afortunadamente. Pero sí, es muy complejo para los creadores de contenido. Esto hay gente que no lo cuenta y a mí me parece extraordinario que la gente lo sepa porque es una muestra de honestidad. Y nosotros seguimos haciendo eso, seguimos haciendo contenido. Te iba a decir algo más, pero se me olvidó que tenía que ver con esto. Ah, la explicación del por qué, Joel, que me parece, bueno, ¿y por qué está pasando esto? Bueno, para mí es muy, muy fácil. Ustedes saben que estas publicidades, como tú has dicho, que salen allí, tienen que ver con una economía en el mundo real. Allí se anuncian o productos, o cantantes, o videojuegos, o lo que fuera. O sea, un producto, a final de cuentas, porque un cantante en Sí, los tiempos que corre son productos también. Ellos quieren reforzar marcas. Bueno, claro. se supone, y lo que yo asumo es que en medio de esta crisis económica que está generando todo este tema de la crisis de la pandemia, las marcas tienen o menos presupuesto para invertir en estos anuncios por Internet, o de hecho ni siquiera están invirtiendo nada, o lo que invierten entonces les reporta menos beneficios, entonces la plataforma como tal te lo paga con menos cantidad de dinero a ti. A final de cuentas, es un reflejo para mí lo que se está viviendo con el tema de la monetización en los videos de Internet, de YouTube en específico, es un reflejo de la economía real. O sea, la economía real está haciendo crack y esta economía real se traslada al mundo virtual con la publicidad, el advertising, todo esto que tiene que ver con plataformas como YouTube. Pero yo creo que a final de cuentas, Joel, igual es de agradecer y a veces esto hasta me hace sentirme un poco culpable, de que creadores de contenido en medio de esta cuarentena y de todo este tipo de cosas, incluso podamos estar muy poquito, pero todavía recibiendo algún ingreso mientras hay otros empleos de la vida real, de la economía real, que están parados, gente Sí, despedida. Tú lo sabes muy bien por tu hermana, incluso, que ha sido sí, despedida recientemente de su empleo. Tú lo has contado también a través de los videos que estamos haciendo en los canales. Entonces, es complicado porque incluso eso creo que tiene que agradecerse, que todavía sí, podamos recibir algún ingreso, pero está afectado. O sea, la gente que no lo sabe, sépalo. Hasta los que sí. hacemos estos videos estamos afectados por la crisis, ¿no? Claro, porque probablemente ustedes verán que en muchos canales de los medios de comunicación digitales que ustedes sigan, aumentaron las vistas, porque la gente de verdad, como está en su casa, ve más contenido. Pero crean que eso a veces, ¿no? Supongo que no siempre, pero a veces no se traduce en un incremento en las ganancias. Pero como lo decís, al final nuestro objetivo es poder hablar y lo hacemos porque lo disfrutamos, Neomar, porque no, a nosotros no nos dan ni de lejos $100 por sentarnos aquí a hablar No. este, todas las semanas. Lo hacemos porque lo disfrutamos, porque hacemos esto, porque además ahora sentarnos a hablar es casi una terapia. Entonces, Exacto. lo hacemos por el gusto de hacerlo y nada, aquí vamos a seguir para ustedes porque evidentemente hay gente que lo disfruta también, mucha, poca, no sé. Si les gusta que hablemos de política o de Semana Santa, no lo sé. Pero aquí vamos a seguir. En la medida en que sea posible, aquí seguiremos. Gracias, Neomar, por esta vuelta. A ti, Joel, fue una vuelta muy franca, muy poco planificada, pero muy fructífera para Sí, mí. Yo la disfruté muchísimo. espontánea. Gracias. Muy espontánea. Nada, y la primera parte, la ida de este programa, la pueden ver en el canal de Neomar. El link está aquí abajo. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Yo presumo que seguiremos en cuarentena, pero ya no será Semana Santa. Así que nada, nos vemos la próxima. Hasta pronto.